Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una que nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras y cómo una simple conversación puede cambiarlo todo. El título de hoy es Demet le hizo a Can las preguntas que cambiaron todo, y si eso no te ha picado la curiosidad, espera a escuchar lo que tenemos preparado. Vamos a desgranar este momento crucial, analizar las preguntas y, lo más importante, entender el impacto que tuvieron. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de historias, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más por compartir. Ahora, imaginen la escena. Dos personas, Demet y Can. Probablemente en un momento de intimidad, de confianza, o quizás en un punto de inflexión donde las cosas ya no podían seguir igual. Las preguntas no siempre son agresivas ni siempre son confrontaciones directas. A veces son delicadas, casi susurradas, pero la verdad que contienen es demoledora. ¿Qué pudo haber preguntado Demet a Can para que sus vidas dieran un giro de 180 grados? Podría ser algo sobre el futuro, sobre sus sentimientos más profundos, sobre un secreto guardado, o sobre un malentendido que se había enquistado. Piensen en las preguntas que nosotros mismos hemos evitado hacer, o las que nos han dolido escuchar. El poder de una pregunta bien colocada es inmenso. Vamos a especular un poco sobre el contexto. ¿Estaban en una relación? ¿Eran amigos de toda la vida? ¿Estaban trabajando en un proyecto importante juntos? El tipo de relación influirá enormemente en la naturaleza de las preguntas. Si estaban en una relación romántica, las preguntas podrían haber sido sobre compromiso, sobre la sinceridad de sus sentimientos, o sobre un error pasado. Por ejemplo, Can, ¿realmente me amas de la forma en que decías que lo hacías antes de que todo esto sucediera? O Demet, ¿hay algo que me hayas ocultado que esté afectando nuestra relación? Estas son preguntas que, aunque dolorosas, son necesarias para avanzar, para sanar o para tomar decisiones difíciles. Si eran amigos, las preguntas podrían haber sido más sobre confianza, sobre lealtad, o sobre un cambio en su dinámica. Quizás Demet notó un distanciamiento en Can y decidió abordarlo. Can, siento que te has distanciado últimamente. ¿Hay algo que te preocupa que no quieres compartir conmigo? O Demet, ¿realmente confías en mí cuando digo esto, o todavía dudas de mis intenciones? A veces en la amistad, las preguntas que surgen de la incomodidad son las que fortalecen el vínculo o, por el contrario, señalan su debilitamiento. Y si estaban en un entorno profesional, las preguntas podrían haber sido sobre objetivos, sobre la ética de trabajo, o sobre una decisión empresarial crucial. Can, ¿estás seguro de que esta es la dirección correcta para nuestro proyecto, o hay alguna alternativa que deberíamos considerar? O Demet, ¿estás comprometida con los valores de nuestra empresa? ¿O estás dispuesta a comprometerlos para obtener beneficios a corto plazo? Estas preguntas, aunque suenen más frías, también pueden ser catalizadores de cambios significativos, tanto a nivel personal como profesional. Lo fascinante de este título es la implicación de que las preguntas fueron el detonante. No fue una acción, no fue una revelación externa, sino el acto de preguntar. Esto nos dice mucho sobre la importancia de la comunicación. A menudo damos por sentado que las personas saben lo que pensamos o sentimos, pero la realidad es que la comunicación explícita es fundamental. Demet, al hacer esas preguntas, no solo buscaba respuestas, sino que probablemente estaba activando un proceso de reflexión en Can. Pensemos en cómo se sintió Can al escuchar esas preguntas. ¿Sorpresa? ¿Defensa? ¿Culpa? ¿Alivio? La reacción de Can sería crucial para el desarrollo de la historia. Si las preguntas fueron directas y acusatorias, es probable que Can se sintiera acorralado. Si por el contrario fueron preguntas abiertas invitando a la reflexión, la respuesta podría haber sido más gradual, más vulnerable. La forma en que Demet formuló esas preguntas, el tono de su voz, su lenguaje corporal, todo eso habría jugado un papel importante. Una pregunta poderosa puede desmantelar una fachada, puede revelar verdades ocultas, puede forzar a una persona a enfrentar aspectos de sí misma que ha estado evitando. Imaginen la presión que sintió Can. De repente se ve obligado a evaluar sus propias acciones, sus propias motivaciones, su propia verdad. Y esas preguntas, una vez lanzadas, no pueden ser retiradas.
Empiezan a resonar, a germinar en la mente y es difícil ignorarlas. Quizás una de las preguntas de Demet tocó una fibra sensible que Khan había estado ignorando deliberadamente. Algo así como: Khan, ¿alguna vez te has preguntado si estás viviendo o la vida que realmente quieres, o si solo estás siguiendo un camino preestablecido? O tal vez, algo más personal y vulnerable como: Demet, ¿crees que realmente mereces la felicidad, o sigues castigándote por errores pasados? Estas son preguntas que obligan a una introspección profunda. ¿Y el cambio todo del título, a qué se refiere exactamente? ¿Cambió su relación? ¿Cambió su perspectiva de la vida? ¿Cambió sus planes futuros? El impacto de esas preguntas debió ser tan significativo que alteró el curso de sus vidas. Podría haber llevado a una ruptura, a una reconciliación, a una nueva dirección profesional, o a un despertar espiritual. El potencial es infinito, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace el título tan cautivador. Podemos imaginar varias ramas de lo que pudo haber sucedido. Supongamos que Demet preguntó sobre el futuro de su relación. Khan, ¿dónde te ves en 5 años, y yo estoy en ese futuro? Si la respuesta de Khan fue evasiva o insegura para Demet, eso podría haber sido una señal clara de que sus caminos debían separarse. La pregunta, al revelar la falta de un futuro compartido, cambió todo. O quizás las preguntas fueron sobre un error que Khan había cometido. Khan, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión que nos ha hecho tanto daño? Si Khan por primera vez fue honesto y vulnerable en su respuesta, mostrando remordimiento y una voluntad de enmendarse, eso podría haber abierto la puerta a la reconciliación y al perdón. La pregunta, al facilitar la confesión, cambió todo. En otro escenario, las preguntas podrían haber sido sobre las aspiraciones de Khan. Khan, ¿cuál es tu verdadero sueño, más allá de lo que todos esperan de ti? Si la respuesta de Khan reveló una pasión oculta o un deseo largamente reprimido, Demet, al hacer esa pregunta, podría haberle dado el empujón necesario para perseguir ese sueño. El cambio no sería solo para Khan, sino también para la dinámica entre ellos, si Demet se convierte en su aliada en esa nueva aventura. Lo que es seguro es que esas preguntas no fueron triviales. Fueron preguntas cargadas de emoción, de importancia, de consecuencias. Demet debió haber sentido una gran valentía para formularlas, o quizás una desesperación que la empujó a hacerlo. Y Khan, al enfrentarse a ellas, se vio obligado a tomar una postura, a definir su verdad. Este tipo de momentos nos recuerdan que a veces el mayor acto de valentía no es una hazaña física, sino la valentía de hablar, de preguntar, de buscar la verdad, incluso cuando duele. Las palabras tienen un poder inmenso, y la forma en que las usamos puede construir puentes o derribar muros. Demet, con sus preguntas, demostró el poder de la comunicación para catalizar el cambio. Así que, repasando brevemente lo que hemos explorado, el título Demet le hizo a Khan las preguntas que cambiaron todo, nos lleva a reflexionar sobre el poder transformador de la comunicación. Hemos analizado cómo las preguntas, según su naturaleza y el contexto de la relación, pueden ser catalizadores de grandes cambios, ya sea en el ámbito personal, en las relaciones, o en las decisiones profesionales. Hemos imaginado las posibles reacciones de Khan y el impacto de esas preguntas en la vida de ambos. La historia nos subraya la importancia de la valentía para preguntar y la necesidad de la honestidad en las respuestas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta exploración tan intrigante y reflexiva como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que las preguntas de Demet fueron un acto de valentía o de audacia? ¿Han vivido alguna situación similar donde unas pocas preguntas cambiaron el curso de su vida? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y pensamientos. Su participación enriquece muchísimo nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aprecian las historias sobre las complejidades de las relaciones humanas y el poder de la comunicación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.